Buenas tardes. Esta es una clase grabada sobre el Phylum Platelminto, que son los gusanos chatos. Eh, Veremos algunas diapositivas que les paso a compartir. Bueno, retomando nuestro apunte, el apunte de la clase, eh, comenzamos viendo que los platelmintos siguen estando adentro de los animales acelomados, es decir, que no tienen un celoma o una cavidad del cuerpo. Lo que sí aparece como nuevo en la evolución es la tercera capa embrionaria, es decir, tienen mesodermo, es decir, que tienen un mesénquima. Este es un grupo muy importante de invertebrados, aproximadamente 20.000 especies, que se distribuyen taxonómicamente en tres clases. Una clase que es de vida libre, que es la clase turbelaria, que significa torbellino, y dos clases que son parásitas, la clase tremátoda y la clase cestoda. Son animales bastante pequeños, en el caso de los turbelarios, 5, 6, 7 centímetros, y los podemos encontrar en medios húmedos, en la vegetación acuática o directamente en el mar abierto. También ahí en el río, es decir, aquellos que son acuáticos son de vida marina y de ámbitos dulceacuícolas. En este caso vemos aquí en turquesa muy desarrollado, hiperdesarrollado el sistema digestivo. Al no tener sistema circulatorio, esta ramificación del sistema digestivo produce o asegura que todas las partículas de alimento lleguen a cada una de las células de este pequeño animal. Acá vemos que el sistema digestivo está dividido en tres partes, por eso también se lo llama tricládidos. Una parte o una rama anterior y dos ramas posteriores. También se les llama divertículos gástricos, ciegos gástricos o ramas gástricas. Por la parte ventral tiene la boca. La boca, como vemos, es eversible, es decir, tiene como una faringe que puede hacer protrusión, puede salir y entrar. Y es el único orificio en cuanto al sistema digestivo, es decir, no tiene ano. Hay un único orificio que es ventral, que está ubicado en la línea media del cuerpo, eh, y bueno, es la entrada del sistema digestivo. Tienen un sistema nervioso muy rudimentario, tiene dos ganglios cefálicos en esta región cefálica, y de esos ganglios parten, aquí en naranja, dos cordones nerviosos ventrales. Es muy rudimentario el sistema nervioso, pero bueno, le permite algunas conductas muy, muy estereotipadas. Estos son animales que se movilizan, digamos, en forma como muy torpe, y tienen muchísimas, muchísimas glándulas mucosas y cilios, sobre todo en la parte ventral. Admirable, notable, muy estudiada su capacidad de regeneración, es decir, su capacidad de fisión. Tiene, digamos, muchísimos usos, se les ha dado en la parte de investigación de todas las formas de regeneración que tienen, ¿ven? Si se corta el cuerpo en tres partes, cada una de las partes puede regenerar la parte faltante. Lo mismo que si se hace una excisión acá en la parte frontal, queda como un gusano con dos cabezas, así que eso ha sido sumamente estudiado. También obviamente se pueden reproducir sexualmente, muchos de ellos son hermafroditas, es decir, que son monoicos. Acá tenemos, ven, por la parte periférica, la parte femenina, digamos, un ovario, dos ovarios, oviductos. Todos estos oviductos están plagados o coronados con glándulas vitelógenas que producen vitelo. El vitelo es una sustancia protectora de los óvulos, le da protección a los óvulos. Y acá en el medio tenemos testículos, fíjense, muy ramificados los testículos, dos conductos deferentes, suele haber acá unas vesículas seminales que hacen que los espermatozoides maduren.
aportan, digamos, nutrientes y maduración a los espermatozoides. Y en esta zona es una zona bastante común para los dos sexos. Acá hay un poro genital común, un atrio genital común. Tienen una especie de pene, que en realidad se les llama cirro, y no tienen autofecundación, sino que tienen fecundación cruzada. Por más que son hermafroditas, no son autosuficientes, sino que tienen fecundación cruzada. La otra clase, que ya sí es una clase parásita, es la clase tremátoda, que significa huevo, hueco. Tienen esta forma de hoja de olivo, tienen ventosas, generalmente dos ventosas, una ventosa que rodea la boca, en la anterior, y otra ventosa ventral, en la parte ventral del cuerpo. Estas son llamadas también duelas, duelas hepáticas, eh, porque muchos de estos organismos viven en la parte de las venas mesentéricas del ser humano. Y como vemos también, fíjense en acá en celeste, estos son todos testículos, miren qué ramificados que son. Después tenemos aquí en la parte verde la parte femenina, acá vemos un ovario, son dos, un útero muy largo, muy prolongado, porque en el útero van a madurar estos huevos, y todo lo demás que vemos son glándulas vitelógenas que se encargan de formar estas capas protectoras de los óvulos, ¿no? De huevo no fecundado. Una vez que el huevo es fecundado, le llamamos cigoto, y recuerden que estos son máquinas de huevos. Eh, Después vamos a ver las enfermedades que producen las duelas. Y por último, vemos también a las tenias, la clase cestoda, gusano cinta. Tienen esta cabeza muy particular que le llamamos escólex, donde tiene órganos adhesivos, órganos de adhesión, por ejemplo, ventosas o por ejemplo, ganchos. El cuerpo de la tenia está sumamente segmentado en unidades llamadas proglótidos. Estos proglótidos, sobre todo los más distales, se eliminan en la materia fecal de la persona infestada, y estos proglótidos que se eliminan generalmente están llenos de huevos. Enorme, enorme la capacidad, el potencial reproductor de las tenias, enorme. Pasa que esos huevos sí o sí tienen que ser ingeridos por un huésped intermediario, muy particular. La vaca, en el caso de la tenia saginata, o el cerdo, en el caso de la tenia solium. Eh, Acá vemos un detalle de la cabeza, las ventosas, que son órganos adhesivos, hacen como un vacío y se adhieren a las paredes del intestino delgado. Estos ganchos, que también se llama rostelo, es una corona de ganchos con los cuales se anclan a las paredes del intestino delgado. El cuello, donde se producen por mitosis sucesivas los nuevos proglótidos, es decir, aquí estarían los proglótidos más jóvenes o nuevos, inmaduros, y en el extremo posterior los más viejos que están llenos de huevos. Y acá vemos el detalle, el zoom, de uno de los proglótidos, puede llegar hasta 2000 proglótidos, donde vemos que en realidad es un pack de órganos reproductores, femeninos y masculinos. Tienen un poro común, genital, la cópula, mejor dicho, no hay cópula acá, sino que el intercambio de gametas se produce entre proglótidos vecinos. Recuerden que generalmente vive una tenia, por eso es llamada lombriz solitaria, porque vive un individuo, puede vivir muchísimos años infestando a un ser humano. Y acá tenemos, ya les digo, un pack de órganos reproductores. Es un animal muy sencillo, que carece de muchos sistemas, casi no tiene sistema nervioso, porque no tiene muchos estímulos ahí adentro. Recordemos que es un enteroparásito, es decir, un endoparásito. No tiene sistema circulatorio, porque el alimento, digamos, es absorbido por todo el cuerpo del animal que vive adentro del intestino, justamente. No tiene sistema circulatorio, porque no hace falta distribuir, porque el alimento es como que lo traspasa. No tiene órgano de los sentidos, porque obviamente no tiene vista ni nada de eso. Y sí tiene muchos órganos de adhesión, y sí tiene hiperdesarrollado todo lo que se trate de sistema reproductor.
y también tienen un tegumento muy resistente a las enzimas, obviamente, del huésped. Aquí vemos 3 escolec de 3 tenias distintas. Aquí vemos un detalle del cuerpo o proglótidos. Acá vemos proglótidos. El conjunto de todos los proglótidos se llama estróbilo. Aquí vemos 3 proglótidos grávidos, listos para ser eliminados. Aquí vemos huevos que son los que son ingeridos accidentalmente por el huésped intermediario, ya sea una vaca o un cerdo. Y aquí vemos distintos órganos con quistes, que después lo vamos a ir viendo. Les quería mostrar, está, les quería mostrar algunas enfermedades. Si vamos a las duelas, dijimos que le llama también duelas sanguíneas, es la clase tremátodo, que quiere decir hueco. En este caso de esta especie que se llama Schistosoma manzoni, los organismos son dioicos, es decir, sexos separados. Sexos separados, macho y hembra. La hembra generalmente es más larga y más delgada que el macho. El macho tiene este canal en el vientre, tiene como un canal donde se aloja la hembra, están en cópula, viven en la sangre. ¿En dónde? En las venas mesentéricas, es decir, las venas que rodean al intestino delgado. Estos animales copulan, macho y hembra copulan, ese huevo perfora estas venas mesentéricas, llega al intestino delgado, va al intestino grueso y es eliminado, este huevo, ¿ven? Es eliminado con la materia fecal. Obviamente cientos de huevos. Se trata de gente que por razones económicas tiene una incorrecta disposición de las excretas, letrinas, o directamente defeca en el agua, en cursos de agua, en ríos, en represas, y estos huevos al caer al agua embrionan, embrionan y se convierten en una larva nadadora, que se llama miracidio. Esta larvita microscópica nada por medio de estos cilios y llega y encuentra a su huésped intermediario, que son caracoles pulmonados, es decir, caracoles de agua dulce, muy común en represas del noreste argentino. Muy común también le llaman la enfermedad de los arrozales en la India. Adentro de este caracol se producen transformaciones. Esta larva se transforma en un esporoquiste y de este esporoquiste surgen miles de cercarias. Estas cercarias vuelven al agua, salen del caracol, vuelven al agua. Esta cercaria es nadadora, tiene una cola bífida muy potente y estas cercarias penetran en un ser humano, por ejemplo el trabajador rural de un arrozal, por debajo de las uñas o por los poros de la piel de los pies. Bueno, hace también como un tour, va, digamos, al hígado, a la circulación porta-hepática. En el hígado es muy importante el paso por el hígado donde maduran, y de ahí pasa a la circulación portal hepática, y de ahí, obviamente, por vía sanguínea llegan a las venas mesentéricas, y ahí, obviamente, viven el adulto. O sea, huésped intermediario, caracoles de agua dulce. Huésped definitivo, en el caso de Schistosoma manzoni, el hombre. Recuerden que son de la clase tremátoda, también llamadas duelas. Si vamos a las tenias, eh, la enfermedad causada se denomina teniasis. Aquí está. A ver si lo podemos ampliar. No, no importa. A ver, acá. Ay. Teniasis producida por la clase cestoda. En el caso de la tenia del cerdo, ¿cómo se contagió esta persona? Porque comió músculos estriados, por ejemplo, una costeleta de cerdo, y el cerdo estaba infestado. Obviamente, chicos, no todos los cerdos están infectados, o sea, solamente aquellos que han sido mal faenados o que no han sido faenadas.
Entonces, la persona accidentalmente ingirió, sin darse cuenta, la carne infestada y tenía un quiste. Ese quiste, se llama quiste cisticerco, la persona lo ingiere, tiene muchas membranas protectoras, pasa por el estómago sin ser neutralizado y se desenquista en el intestino delgado y ahí puede vivir muchos, muchos, muchos años. Periódicamente esta persona elimina por materia fecal huevos, proglótidos llenos de huevos. Estos proglótidos se rompen en el pasto, estos huevos quedan disponibles y un cerdo va, come estos huevos que estaban en el pasto o accidentalmente que estaban en el agua, sobre todo en el pasto, y este cerdo se infesta. Cuando el cerdo es sacrificado, una persona se infesta. Ocasionalmente puede haber una persona que accidentalmente comió verduras mal lavadas que tenían huevos. Esta persona va a desarrollar otra enfermedad que se llama cisticercosis. ¿Y qué quiere decir? Que en distintos órganos, eh, en músculos, en hígado, en el cerebro, en el pulmón, se le forman quistes cisticercosos. Esta enfermedad puede ser inclusive más severa que la teniasis. ¿Puede ser una persona que tenga las dos enfermedades? Sí, sí. ¿Puede ser que en el mismo núcleo familiar algunas personas tengan teniasis y otras cisticercosis? Sí. Vuelvo a repetir, esta persona se contagió de teniasis cuando ingirió músculos de cerdo contaminado. Y esta persona se contagió de cisticercosis cuando ingirió accidentalmente huevos, no quistes, huevos, que estaban en la vegetación. Eh, Volviendo a las duelas, este organismo se llama fasciola hepática. Hepática, ¿por qué? Porque vive en las venas biliares, en los conductillos, en los ductos biliares, ¿no? Es el conducto que va del hígado a la vesícula biliar. Ahí vive este organismo, fasciola hepática, eh, y también copulan, los organismos copulan, y estos huevos perforan, digamos, estos canalículos biliares, estos conductos biliares, y pasan al intestino. Del intestino delgado pasa al intestino grueso, recto y ano, y caen al agua. Cuando caen al agua, estos huevos embrionan. ¿Ven? Que aquí vemos todo lo que es la izquierda, es la fase acuática. Surge una larva que se llama miracidio, que es nadadora, ovalada, muy ciliada, muy atraída químicamente por el caracol. Adentro del caracol pulmonado, esta larva se transforma en una forma bastante pasiva que se llama esporoquiste. Y este esporoquiste da lugar a una generación de otro estadio larval llamado revias. Esas revias, siempre adentro del caracol, se transforman en cercaria. Y la cercaria sí abandona el caracol, también tiene una cola musculosa, eh, también es atraído químicamente por la vegetación acuática, entra en la vegetación acuática y se vuelve a enquistar y forma una forma, digamos, bastante pasiva llamada metacercaria. Cuando una persona o un animal, en este caso un animal herbívoro, o una persona come vegetación acuática, sobre todo berro, enquistado, infestado, ahí se reanuda el ciclo y esta persona o este animal herbívoro se contagia y sufre una enfermedad que se llama fasciolitis, o fasciolosis, que afecta sobre todo ¿a quién? Al hígado y que puede causar síntomas parecidos a una cirrosis. ¿Cómo se contagia la persona? Vuelvo a repetir, comiendo vegetación acuática silvestre, infestada con metacercaria. Obviamente esto está en los tejidos vegetales, en el parénquima, y no es
visible a simple vista. Acá, a ver, tenemos como una pequeña colección de fotos, de gráficos, perdón. Acá tenemos, fíjense, la estructura de los platelmintos en general. Estos serían los de vida libre, es decir, la clase turbelaria. Acá vemos, miren, el sistema nervioso, muy sencillo, dos ganglios anteriores, dos cordones longitudinales nerviosos ventrales. Acá vemos el sistema excretor, obviamente que no hay riñón, sino hay que un conjunto de células llamadas células flamígeras, que desembocan en poros excretores a lo largo del cuerpito. El sistema digestivo con sus tres ramas, la boca o ano, mejor dicho, es una sola abertura, la faringe reversible, el sistema digestivo sumamente ramificado y los dos sistemas reproductores, el femenino y el masculino, que desembocan en esta zona todo junto, digamos bastante común esta zona, poro genital común, atrio genital común, fecundación cruzada. Por más que sean hermafroditas, la fecundación es cruzada. Aquí tenemos, bueno, está trabado, no importa, lo veremos en clase presencial. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy. ¿Qué vimos? Vimos los organismos platelmintos, Phylum Platelminto. Recuerden que tienen tres clases. Una de las clases es de vida libre, que son las planarias, muy estudiados por la ciencia por su enorme capacidad de regeneración, hermafroditas, con muchísimas glándulas mucosas y cilios para poder arrastrarse en medios húmedos o directamente viven en el mar. Les recomiendo que busquen planarias marinas porque tienen una forma y unos colores increíbles, son animales muy bellos. Y dos formas que son parásitas, las duelas y las tenias. Las tenias tienen un cuerpo extraordinariamente largo, 8, 9, 10 metros, enorme capacidad de reproductor, enorme potencial reproductor. Generalmente los huéspedes intermediarios pueden ser los cerdos o las vacas, y la persona se contagia de teniasis cuando come carne de cerdo o de vaca insuficientemente cocida, que portan quistes. Los quistes son como formas de supervivencia, formas de latencia, generalmente son esféricos, como si fueran una pelota de tenis, o quizás más grande aún, como si fuera una bombita de agua. Tiene un líquido adentro y lo más importante, tienen los escólex invaginados, es decir, las cabezas invaginadas, que se evaginan cuando pasan por el sistema digestivo y generalmente viven en forma solitaria, por eso se llaman lombriz solitaria, en intestino, es decir, que son enteroparásitos. Y también tenemos las duelas, que son de otra clase, de la clase tremátoda, que significa hueco, que tienen forma de hoja de oliva, y le llamamos duelas sanguíneas y duelas hepáticas. Duelas sanguíneas porque viven en las venas mesentéricas, me estoy refiriendo a Schistosoma bansoni. Y duelas hepáticas porque viven en los conductos hepáticos, donde se almacena, donde se transporta la bilis, en los conductos biliares. En ambos casos, el huésped intermediario son caracoles. A estas enfermedades se les llama enfermedad de las represas o enfermedad de los arrozales. Y obviamente que el huésped intermediario debe estar, si no, el ciclo se ve interrumpido. En algunos casos pueden ser causantes de enfermedades bastante severas, como es la cisticercosis, que el hombre funciona como si fuera un huésped intermediario, es decir, como si fuera el cerdo. Y en ese caso se alojan estos quistes hidatídicos en órganos claves, como es el cerebro, el pulmón, el hígado,
el nervio óptico, las meninges, y causan síntomas parecidos a una neoplasia, es decir, a un tumor. Así que bueno, eh, les recomiendo que vean varias veces esta clase grabada y que también se remitan al apunte de clase. Bueno, espero verlos pronto.